Camila nunca imaginó que la tarde en la que decidió ordenar la habitación de su madre, recién fallecida hacía apenas 2 semanas, cambiaría toda su vida. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio que pesa, que te abraza con recuerdos y te hace sentir que cada rincón respira memorias. El sol entraba por la ventana e iluminaba el viejo armario de madera que su madre siempre mantenía cerrado con llave. Ella jamás quiso que Camila lo tocara, ni siquiera cuando era niña. Siempre decía que había cosas que era mejor dejar donde estaban. Pero aquel día, Camila sentía una mezcla entre tristeza y necesidad de entender quién había sido realmente su madre. Rebuscando entre los cajones del tocador, encontró una pequeña llave oxidada. No tenía marca, pero por instinto supo que pertenecía al armario. Cuando la metió en la cerradura, el clic que hizo el mecanismo resonó en la habitación como si estuviera despertando algo dormido desde hacía años. Abrió despacio. Dentro había cajas antiguas, telas dobladas con cuidado y un aroma a pasado que casi la hizo retroceder. Pero entonces vio algo más, una caja pequeña de madera, con su nombre grabado a mano. Camila. El pulso se le aceleró. Antes de continuar, déjame hacer un breve alto. Si estás aquí escuchando esta historia, quiero pedirte algo importante. Déjame en los comentarios desde donde me escuchas, deja tu like y suscríbete ahora mismo, porque lo que viene es impactante y no querrás perderte ninguno de los giros que esta historia real esconde. Créeme, quédate hasta el final, porque la verdad contenida en esa carta cambiará por completo la vida de Camila y quizá te haga cuestionar todo lo que creías de tu propia familia. Camila tomó la caja entre sus manos. Era liviana, demasiado liviana para lo que imaginaba. Se sentó en el borde de la cama, respiró hondo y la abrió. Dentro no había fotos, ni joyas, ni recuerdos de infancia como ella esperaba. Solo había un sobre amarillo, cerrado, con su nombre escrito en la letra firme de su madre. El corazón le martillaba en el pecho. Algo dentro de ella le decía que lo que estaba a punto de leer no era un simple mensaje de despedida. Era algo que su madre había guardado durante décadas, algo que nunca quiso revelar en vida. Con manos temblorosas, rompió el sello del sobre. Sacó una hoja doblada en 3. Al desplegarla, reconoció inmediatamente la letra de su madre. Pero lo que leyó en la primera línea la dejó sin aliento, como si alguien le hubiera presionado el pecho con fuerza. Hija mía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo, y porque llegó el momento de que conozcas la verdad sobre tu padre. Camila sintió un mareo. Su madre siempre le había dicho que su padre había muerto cuando ella tenía apenas 1 año. Nunca hablaban de él. Era un tema prohibido. Pero ahora, esa carta parecía decir lo contrario. Y con el corazón encogido, siguió leyendo, sabiendo que cada palabra la llevaría a descubrir un secreto que cambiaría para siempre la historia de su vida. El papel temblaba entre los dedos de Camila mientras continuaba leyendo la carta. No sabía si era el frío que invadía la habitación o el miedo que comenzaba a instalarse en su pecho, pero algo dentro de ella le decía que esas líneas estaban a punto de desmontar todo lo que había creído durante sus 30 años de vida. La carta seguía. Camila, siempre te dije que tu padre había muerto cuando eras muy pequeña. No lo hice por maldad. Lo hice porque creí que era lo mejor para ti. Pero la verdad es otra. Tu padre no murió. Tu padre decidió abandonarnos antes de que tú nacieras. Las palabras golpearon a Camila como si alguien la hubiera empujado hacia atrás. Sintió que el aire se le escapaba. Su madre nunca, jamás, había insinuado algo así. Siempre hablaba con una especie de resignación tranquila sobre aquel hombre que, según ella, había fallecido prematuramente. ¿Abandono? ¿Mentiras? ¿Por qué esconder algo así? Continuó leyendo, con los ojos ardiéndole. Cuando quedé embarazada, él me pidió que eligiera, él o tú. Me dijo que no estaba listo para ser padre, que tener un hijo arruinaría los planes que tenía para su vida. Yo me negué a perderte. Y él, sin decir nada más, hizo las maletas y se fue. Nunca volvió. Camila sintió un nudo en la garganta que casi no la dejaba respirar. Cerró los ojos unos segundos y apretó con fuerza la carta. Su padre había estado vivo todo este tiempo. Y ella había crecido creyendo que había perdido a alguien que tal vez nunca quiso conocerla. La traición le ardió en el pecho. La carta seguía, como si la voz de su madre la murmurara desde algún rincón invisible. Elegí callar porque temía que, si sabías la verdad, quisieras buscarlo. Temía que te hiciera daño, como me lo hizo a mí. Pero también sé que no es justo que cargues con una mentira construida por mi miedo.
No quiero que vivas con la sensación de haber sido abandonada sin explicación. Camila tragó saliva. La mezcla de rabia, tristeza y confusión era tan intensa que no sabía cuál sentimiento dominaba. Miró el armario, como si la madera pudiera darle alguna respuesta. Su madre había cargado con ese secreto durante años, protegiéndola, pero también ocultándole una parte esencial de su historia. La carta continuaba con una frase que hizo que el corazón de Camila latiera aún más fuerte. Hay algo más que necesito que sepas, algo que callé durante años, y que está dentro de esta misma caja. Camila frunció el ceño, mirando la caja de madera que seguía abierta a su lado. No recordaba haber visto nada más dentro. Solo el sobre. Pero entonces notó que el fondo tenía una leve separación, como si fuera doble. Con cuidado, pasó los dedos por los bordes y sintió una hendidura. Tiró suavemente. El fondo falso se levantó. Debajo había otro sobre. Este no tenía su nombre. Solo una fecha escrita a mano. Una fecha que la hizo temblar, el día exacto de su nacimiento. El estómago se le revolvió. Algo no estaba bien. Algo no encajaba. Y antes de abrir ese segundo sobre, volvió a leer la última línea del que sostenía. Camila, esta segunda carta contiene la verdad más dolorosa, la que nunca quise que leyeras. Pero si llegaste hasta aquí, significa que estás lista. Una lágrima cayó sobre el papel. Camila tomó el segundo sobre con ambas manos. Sentía que pesaba más que cualquier cosa que hubiera sostenido antes, como si dentro guardara una verdad capaz de romperla, o liberarla. Y justo antes de abrirlo, murmuró: «Mamá, ¿qué más me ocultaste?». Camila sostuvo el segundo sobre entre las manos como si fuera un objeto peligroso, una pequeña bomba emocional lista para estallar. Le temblaban los dedos, pero aún así rompió el sello con cuidado, dejando que el papel susurrara mientras se abría. Dentro había una hoja doblada en 3 partes, más amarillenta y delgada que la anterior, como si hubiera sido escrita hacía décadas. Tomó aire y comenzó a leer. Camila, si estás leyendo esta carta, significa que ya sabes la verdad sobre tu padre. Pero también significa que ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre mí. La primera frase la dejó inmóvil. ¿Qué verdad podía haber sobre su propio origen? La primera carta había sido devastadora, pero esa advertencia tenía un tono distinto. Más oscuro. Más profundo. Siguió leyendo con los ojos muy abiertos. Durante años has creído que fuiste el fruto de un amor que terminó mal. Pero la realidad es que tú llegaste a mi vida de una manera diferente. Inesperada, dolorosa y, aún así, milagrosa. Camila sintió que el corazón se le aceleraba. Una sensación pesada bajó por su estómago. Se preparó para lo peor. Cuando supe que estaba embarazada de ti, no fue por decisión mutua ni por un momento de felicidad. Fue un acto que jamás supe cómo enfrentar. ¿No fue amor, Camila? Fue una noche en la que perdí la libertad de elegir. Camila dejó de leer. La respiración se le cortó. No, no podía ser. Su madre nunca había mostrado señales de haber cargado un trauma tan grande. Siempre había sido fuerte, protectora, amorosa. Pero aquella confesión, escrita con trazos que parecían temblar en el papel, narraba un dolor que ella jamás había imaginado. Volvió a leer, movida por una mezcla de miedo y necesidad. No quiero que sientas vergüenza por tu origen. Tú no eres el resultado de un error, ni de un delito. Eres mi mayor razón de vida. Pero crecí con miedo de que, si te decía la verdad, pensaras que nunca debí haberte tenido. Camila sintió las lágrimas caer sin poder detenerlas. La verdad era devastadora. Su madre había cargado con un secreto tan cruel, tan injusto, y aún así había decidido amar, proteger y criar a una hija que llegó al mundo a través de un dolor que nunca pidió. Aún así, quiero que sepas algo que me sostuvo todos estos años. El día que te vi por primera vez, supe que mi vida había encontrado un propósito. Tú llenaste todo ese vacío. Tú me enseñaste que incluso del dolor más profundo puede nacer algo hermoso. El pecho de Camila se apretó. La carta no solo revelaba un pasado oscuro, mostraba una fuerza inmensa. Una mujer que, aun rota, había construido un hogar. Había dado amor sin condiciones. Había protegido a su hija con una determinación feroz. Siguió leyendo, ya con el rostro empapado. Sé que esta verdad te dolerá. Pero también sé que eres fuerte. Y quiero que uses esta verdad no para odiar el pasado, sino para entender quién eres realmente.
una mujer nacida de la resiliencia, del coraje y del amor que yo decidí darte cada día. Camila presionó la carta contra su pecho. Era como si pudiera sentir los brazos de su madre rodeándola. Como si esas palabras, aunque escritas hace años, hubieran estado esperando este momento para liberarse y encontrarla. Pero la carta aún no había terminado. Hay algo más que debes saber, y es lo más difícil de escribir. No fue solo tu origen lo que guardé en silencio, también guardé lo que dejé atrás. Camila frunció el ceño. ¿Dejar atrás? ¿Qué podía significar eso? Volvió a leer con el corazón acelerado. Te prometí que te protegería de todo, incluso de mí misma. Lo que abandoné fue una parte de mi vida que creí enterrada. Pero temo que ahora vuelva por ti. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. ¿Qué había dejado atrás su madre? ¿Qué podía volver después de tantos años? La carta concluía con una frase que la dejó sin respiración. Camila, si algún día notas que alguien pregunta por mí, o por ti, no confíes. Y busca en mi armario el cajón que nunca abrías. Allí está la respuesta. Camila dejó caer la carta sobre la cama. Sintió el aire helado. Quiso levantarse, pero las piernas no le respondieron. Ahora debía decidir. ¿Se atrevía a abrir ese cajón, o no estaba lista para descubrir lo que su madre había ocultado durante toda su vida? Camila se quedó sentada varios minutos, mirando la carta como si fuera un objeto vivo que pudiera levantarse del colchón y atraparla. El silencio de la casa era distinto ahora. No era un silencio vacío, sino un silencio cargado, lleno de advertencias, de secretos, de un pasado que había estado escondido justo debajo de sus pies. Finalmente tomó aire, se secó el rostro y se obligó a levantarse. Tenía que abrir ese cajón. Caminó hacia el armario de su madre, un mueble de madera antigua que todavía conservaba el olor dulce y tenue del perfume que ella usaba. Al tocar la manija, un escalofrío le recorrió los brazos. Parecía sentir el peso de todos los años en los que su madre había guardado aquello en silencio. Abrió las puertas lentamente, como si temiera despertar algo dormido allí dentro. El cajón que su madre mencionó siempre había estado cerrado para ella. No era un cajón con llave, simplemente era un espacio que su madre nunca le permitió abrir. Cada vez que Camila de niña se acercaba a él, recibía un suave «No, mi amor», ese no acompañado de una sonrisa que ahora entendía que escondía dolor. Camila se arrodilló frente al cajón y colocó las manos sobre la madera. Podía sentir su propio pulso vibrar en sus dedos. Y lo abrió. Dentro había varios objetos, ninguno de los cuales esperaba. Primero vio una caja pequeña de metal, oxidada en las esquinas, lo suficientemente pesada como para tener algo importante dentro. A su lado, una libreta de cuero vieja y desgastada, con las esquinas dobladas, como si hubiera sido usada muchas veces. Y junto a todo eso, un montón de sobres sin remitente, todos cerrados, todos dirigidos a su madre, todos escritos con la misma caligrafía firme. El corazón de Camila dio un salto. Su madre había dicho que algo podría volver para buscarla. ¿Sería esto la prueba? ¿O eran restos de un pasado que su madre quiso enterrar? Tomó primero la libreta. Al abrirla, encontró páginas llenas de anotaciones, pensamientos, fechas, frases cortas, dibujos de flores hechos al margen. Pero lo que realmente la inquietó fue una página marcada con cinta adhesiva. Contenía solo una frase escrita con fuerza, como si hubiera sido trazada en un momento de pánico. No volveré. No volverá. Y Camila jamás debe saber. Sus manos temblaron. Esa frase lo cambiaba todo. No era solo un secreto. Era un miedo. Volvió al cajón, intentando que su respiración no se descontrolara, y tomó uno de los sobres cerrados. Todos parecían nuevos, sin abrir. El remitente no estaba escrito, pero el sentimiento que le provocaban era inquietante, como si aquellas cartas hubieran sido un recordatorio silencioso durante años. Dejó los sobres a un lado y tomó la caja metálica. La abrió con cuidado, empujando la tapa oxidada hasta que cedió. Dentro había una fotografía doblada en 4 partes. La desplegó lentamente. Primero vio la silueta de su madre, más joven, con el cabello suelto y una expresión seria. Luego observó que no estaba sola. Estaba sentada en un banco de madera, abrazando algo, o alguien, pero la imagen estaba cortada justo al lado de los brazos. Camila frunció el ceño. No era un recorte limpio, era como si alguien hubiera arrancado de forma violenta la parte derecha de la fotografía. Solo quedaba su madre, mirando hacia un punto fuera de escena, como si observara algo, o a alguien, que ya no estaba ahí.
Ella jamás había visto esa foto. Dio vuelta la imagen. En la parte trasera había una frase escrita con un marcador casi borrado. Lo hice por nosotras. Camila sintió un nudo en la garganta. ¿Su madre había hecho qué? ¿A quién habían arrancado de la foto? ¿Quién enviaba esos sobres? Todo apuntaba a un pasado mucho más peligroso de lo que imaginaba. Pero aún quedaba algo más dentro de la caja. Una llave. Pequeña, plateada, con un número grabado. 47B. Camila se quedó observándola, sintiendo que esa llave no era un simple objeto. Era un símbolo. Una puerta. Un lugar. Una respuesta que su madre, por alguna razón, no había querido que ella conociera hasta ahora. La combinación de todo. La advertencia, las cartas sin abrir, la fotografía recortada, la frase escrita con desesperación, todo formaba una única conclusión. La vida de su madre había sido una lucha que ella jamás imaginó. Y ahora, con esa llave en la mano, esa lucha pasaba a ser suya. Camila respiró hondo. Sabía que el siguiente paso la acercaría a una verdad que podría cambiarlo todo. Pero también sabía que ya no podía detenerse. Esa llave llevaba algo. Y debía descubrir qué. El silencio dentro de la casa era tan profundo que Camila podía escuchar su propia respiración quebrada. La carta caída a sus pies ya no era solo un papel viejo. Era un espejo que le devolvía todas las preguntas que nunca quiso hacerse. Su madre había guardado demasiado, pero ahora ella entendía que el secreto que la había consumido también había sido su forma de protegerla. Camila se dejó caer de rodillas, temblando. No sabía si lloraba por el dolor, por la confusión o por el peso de la verdad. Su madre había escrito esa carta desde un rincón de culpa, pero también desde un amor tan grande que había preferido cargar sola con su tormenta antes que permitir que su hija creciera con miedo. Ahora, al leerla, Camila entendía algo que jamás se había permitido pensar. Su madre no era la mujer perfecta que siempre creyó, pero tampoco era la culpable que la carta sugería entre líneas. Era simplemente humana. Una mujer que cometió errores, que tomó decisiones difíciles y que había amado con una intensidad que a veces dolía más de lo que sanaba. Camila tomó la carta entre sus manos nuevamente, esta vez con un respeto distinto. Las palabras escritas con tinta temblorosa parecían casi suplicar perdón. Pero Camila ya no buscaba culpables. Buscaba respuestas. Buscaba cerrar heridas. Se levantó despacio y se dirigió hacia la ventana donde tantas veces vio a su madre mirar al horizonte, como si escondiera algo allá afuera. Por un momento imaginó a su madre escribiendo aquella carta en silencio, repasando cada palabra, dudando si algún día su hija la leería realmente. «Ojalá hubieras confiado en mí», susurró Camila, dejando que el viento que entraba por la ventana le secara las lágrimas. Y entonces pasó algo inesperado. Mientras sostenía la carta contra su pecho, una segunda hoja, que había estado pegada al fondo del sobre, cayó al suelo. Camila la recogió lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. La letra de su madre estaba aún más temblorosa, como si hubiese sido escrita en sus últimos días. La primera frase la dejó sin aire. Era una confesión que cambiaba todo. Una frase tan fuerte que a Camila le temblaron las manos antes de continuar leyendo. Porque esa segunda carta no explicaba el pasado. Advertía sobre el futuro. Y con ella, Camila comprendió que lo que había descubierto no era el final de la historia. Era apenas el comienzo de algo que su madre, incluso después de fallecida, intentaba evitarle. Camila sostuvo aquella segunda hoja como si quemara. El papel era más delgado, casi translúcido, y la tinta estaba difuminada en algunas partes, como si hubiese sido escrita entre lágrimas. Lo primero que sintió fue un frío que le recorrió la espalda. Su madre no solía mostrar miedo en nada, pero allí, en esas líneas, había miedo. Un miedo profundo. Camila, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. La frase golpeó su pecho como un puñetazo. La vista se le nubló. ¿Qué quiso decir su madre con algo salió mal? ¿Qué podía haber sucedido antes de morir que fuera tan grave como para dejar una advertencia? Su respiración se aceleró, y por un instante pensó en dejar la carta ahí mismo, fingir que jamás había encontrado nada. Pero algo dentro de ella, esa mezcla de necesidad y valentía que había heredado de su madre, la obligó a seguir leyendo. El texto continuaba con una calma inquietante. No sé cuánto tiempo estaré a tu lado cuando leas esto, o incluso si seguiré aquí. Pero si esta carta llegó a tus manos, prométeme que no ignorarás lo que voy a decirte. Me preocupa que algo que yo no pude detener, ahora te busque a ti.
Camila apretó los dientes. ¿Qué podría buscarla? ¿Qué era eso que su madre temía tanto? El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo retumbar en sus oídos. La segunda parte de la carta era aún más oscura. Guardé este secreto para mantenerte a salvo. Me equivoqué al callar tanto tiempo. Pero si llegaste hasta aquí, significa que necesitas saberlo. No abras la caja azul. Si lo haces, lo que yo no pude contener, caerá sobre ti. La caja azul. La caja que Camila había visto toda su vida en la parte alta del armario de su madre. La misma caja que siempre estuvo cerrada, sin llave a la vista. La misma caja que su madre nunca permitió que tocara. Un escalofrío la atravesó. Recordó a su madre cuidando ese objeto como si guardara algo irreemplazable. Recordó cómo siempre cambiaba de tema cuando Camila preguntaba por ella, cómo evitaba que se acercara. Y ahora, al parecer, todo estaba conectado. No la abras, Camila. No cometas mi error. A veces lo que se guarda con amor, también puede destruir. Esa última frase quedó temblando en su mente como un eco imposible de apagar. Camila dejó caer la carta sobre la mesa y se cubrió el rostro con ambas manos. Su madre estaba muerta. No había manera de preguntarle nada, de obtener una explicación, de saber a qué se refería con esa advertencia tan directa. Todo lo que tenía eran 2 hojas viejas y una caja prohibida. Pero mientras intentaba ordenar sus pensamientos, sintió algo que la hizo mirar hacia la habitación donde su madre guardaba sus cosas. El armario estaba entreabierto. Ella juraba haberlo dejado cerrado. Y desde lo alto, desde donde siempre estuvo la caja azul, algo había cambiado. Algo se había movido. Como si alguien, o algo, hubiera tocado esa caja después de todo. Camila se quedó inmóvil, clavada en el lugar como si sus pies hubieran echado raíces en el piso. El armario entreabierto parecía observarla, silencioso, expectante. Una corriente de aire frío recorrió la habitación, aunque todas las ventanas estaban cerradas. El ambiente era pesado, denso, como si la casa hubiese retenido la respiración. No quería acercarse, pero tampoco podía ignorar lo que acababa de ver. La caja azul, esa que siempre estuvo oculta en la parte más alta del armario, ahora estaba inclinada hacia adelante, como si se hubiese deslizado apenas unos centímetros. Un detalle mínimo para cualquiera, pero no para ella. Su madre jamás habría dejado algo fuera de su lugar. Camila tragó saliva y dio un paso, muy lento, casi temeroso. Cada crujido del piso de madera resonaba como un aviso. Mientras se acercaba al armario, las palabras de la carta se repetían en su mente como un martilleo constante. No la abras, Camila. No cometas mi error. Pero lo que más la atormentaba era esa otra frase. Lo que no pude detener, ahora podría buscarte a ti. La luz del cuarto parpadeó apenas un segundo. Fue rápido, pero suficiente para que Camila sintiera como su corazón se detenía y luego golpeaba con fuerza descontrolada. Al llegar frente al armario, respiró hondo y apoyó los dedos en la puerta. Estaba fría. Demasiado fría. La empujó con suavidad. El interior estaba ordenado como siempre, la ropa acomodada, el olor tenue de lavanda que su madre usaba para perfumar sus cajones. Pero lo más importante estaba ahí, en la repisa alta, la caja azul, ligeramente desplazada de su posición usual. Un símbolo casi imperceptible, dibujado en la tapa, llamó su atención. Era la primera vez que lo notaba. Un trazo circular, como una espiral incompleta, algo desvanecido por el tiempo. ¿Cómo era posible que nunca lo hubiese visto antes? Camila levantó el brazo y rozó la caja con la punta de los dedos. El contacto la estremeció. Estaba más fría que la madera. Más fría que el aire. La retiró de inmediato. «Mamá», susurró, «¿qué escondías aquí?» No esperaba una respuesta, pero el silencio de la casa fue tan profundo que casi sintió que la estaba escuchando. Un sonido leve la hizo girar bruscamente. Venía del pasillo. Un golpecito, suave, como si algo hubiese caído al suelo. Camila apretó la carta entre sus manos. Se obligó a respirar. Tenía 2 opciones: huir de esa casa que comenzaba a sentirse hostil, o seguir adelante y descubrir de una vez por todas que era ese secreto que su madre había llevado a la tumba. Se inclinó para tomar la caja, pero antes de hacerlo, algo más la detuvo. Había una tercera hoja dentro del sobre. Una hoja que no había visto antes. Asomaba sutilmente, como si hubiera sido empujada hacia afuera. Como si alguien, o algo, hubiera querido que la encontrara. Con el pulso acelerado, Camila la tomó.
La letra era más temblorosa, más urgente. Si esta tercera hoja cae en tus manos, Camila, significa que ya no estás sola en la casa. El papel casi se le resbaló de los dedos. El aire pareció detenerse. Una sensación helada le recorrió la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de ella. Como si algo invisible hubiese estado esperando este momento. Camila no quiso voltearse. Pero sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo. Camila sintió como el aire detrás de ella se volvía pesado, casi sólido, como si la habitación entera hubiera cambiado de forma sin que ella lo notara. No quería girarse. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que no lo hiciera, que permaneciera quieta, que fingiera no haber leído aquella frase que helaba la sangre. Si esta tercera hoja cae en tus manos, Camila, significa que ya no estás sola en la casa. La mente le jugaba escenas aterradoras, sombras moviéndose sin luz, pasos que no pertenecían a nadie, la presencia de algo que llevaba años dormido, esperando. Pero aún así, se obligó a mantenerse firme. Apretó el papel con tanta fuerza que éste crujió. Su respiración era superficial, entrecortada. El corazón golpeaba con violencia dentro de su pecho. «No estás aquí», susurró, como si intentar convencerse pudiera borrar la sensación que la rodeaba. «No estás aquí». Finalmente, con un movimiento lento, casi doloroso, giró apenas la cabeza. Nada. No había nadie. El pasillo estaba vacío, la sala silenciosa, la casa exactamente igual que siempre, y aún así no lo estaba. La tercera hoja continuaba. «No te asustes si sientes que el aire se vuelve más frío. Es normal. Yo también lo sentía. Es parte de lo que traje conmigo sin querer. Algo que comenzó mucho antes de que tú nacieras. Algo que intenté contener, pero fallé». Camila tragó saliva. Su madre nunca había hablado de nada parecido. Nunca la vio asustada de esta manera. Nunca imaginó que pudiera cargar con un miedo tan profundo y silencioso. La carta continuaba, y cada línea era un nuevo golpe. No se alimenta de presencia. Se alimenta de atención. Si lo reconoces, si lo miras directamente, crece. Camila sintió un temblor recorrerle los brazos. ¿Había mirado algo sin saberlo? ¿Había hecho que eso creciera al darse la vuelta? La luz volvió a parpadear. Una vez. 2. 3. Luego todo quedó estable. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio normal. Era el tipo de silencio que tiene peso. Un silencio que escucha. Camila retrocedió un paso y tomó la caja azul con las dos manos, como si al hacerlo obtuviera algún tipo de control. El objeto seguía helado, más que antes, como si tuviera vida propia o guardara algo que respiraba muy lentamente en su interior. La tercera hoja terminaba con una frase escrita con tinta más oscura, quizá la última que su madre escribió antes de rendirse. Si en algún momento sientes que no estás sola, hija, no corras. Lo que te sigue no quiere tu cuerpo, quiere tu verdad. Y tú, Camila, eres la única que puede enfrentarlo. La mano de Camila comenzó a temblar. No sabía si abrir la caja o huir. No sabía si quedarse quieta o gritar. Lo único que sabía era que la advertencia de su madre había dejado de ser un mensaje del pasado. Era una amenaza del presente. Y estaba empezando a rodearla. Camila permaneció unos segundos sin moverse, sosteniendo la caja azul como si se aferrara a la única cosa que aún la conectaba con la realidad. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón, acelerado, tembloroso. Había una tensión extraña en el ambiente, una sensación que no sabía si provenía del miedo o de algo más, algo que se movía sin hacer ruido. La casa, que antes era su refugio, ahora parecía un lugar ajeno. Las sombras eran más largas, el aire más frío, y cada rincón parecía observarla. Finalmente, Camila decidió abrir la caja. No podía seguir huyendo. No podía seguir imaginando. Tenía que saber. Con manos temblorosas, levantó la tapa. Dentro había 3 objetos. Un pañuelo cuidadosamente doblado. Una llave antigua. Y una fotografía amarillenta. El pañuelo tenía bordadas las iniciales de su madre, un detalle que la hizo sentir un nudo en la garganta. Acarició el bordado con el pulgar, recordando cuando era niña y se lo veía en la cartera, siempre perfumado, siempre impecable. Ahora, sin embargo, despedía un aroma extraño, no desagradable, pero desconocido, como una fragancia que no pertenecía a su madre. La llave era pequeña, de hierro, oxidada. A simple vista no reconocía ninguna cerradura de la casa que pudiera corresponderle.
Pero lo que más la perturbó fue la fotografía. Era una imagen borrosa, tomada muchos años atrás. Aparecía su madre, más joven, quizás de la edad que Camila tenía ahora. Pero no estaba sola. A su lado, una figura oscura, difusa, como si nunca hubiera estado realmente allí, o como si la cámara hubiera intentado captarla sin poder hacerlo por completo. No era un rostro, ni un cuerpo definido, era apenas una mancha, una sombra densa que parecía inclinarse hacia su madre. Lo extraño era que esa sombra no proyectaba ninguna en el suelo. Y su madre, aunque sonreía, tenía los ojos apagados, como si supiera que estaba acompañada por algo que no deseaba, pero que no podía evitar. Camila sintió un escalofrío inmediato. Miró la parte trasera de la fotografía. Había un mensaje escrito con la letra firme de su madre. Esto empezó aquí. Su corazón dio un vuelco. El aire se movió detrás de ella. No un viento común. No una corriente. Era un movimiento lento, como si algo estuviera caminando muy despacio dentro de la habitación. Camila apretó la fotografía contra su pecho. No quería darse vuelta. No otra vez. Pero recordó la advertencia de la carta. No corras. Así que respiró hondo, cerró los ojos y, con un valor que no sabía que tenía, giró lentamente. Nada. La habitación estaba vacía. Pero la sensación no se iba. No era su imaginación. No podía serlo. Sus manos sudaban. Su respiración era un susurro roto. La hoja número 3 decía que aquello se alimentaba de atención, que mirar directamente le daba fuerza. ¿Y si la había fortalecido sin querer? ¿Y si ahora era demasiado tarde para detenerlo? La luz volvió a parpadear, esta vez más fuerte, más largo. El bombillo zumbó. El aire se volvió helado. Camila sintió que algo la observaba desde un punto fijo, como si hubiera unos ojos invisibles justo detrás del marco de la puerta. Tomó la llave. Tomó la fotografía. Tomó la caja. Y, sin pensar demasiado, salió de la habitación. El pasillo estaba oscurísimo, aunque hacía apenas unos minutos estaba iluminado. No era normal. Nada de lo que estaba pasando lo era. Pero había un detalle que la detuvo en seco, un detalle tan pequeño que al inicio ni lo notó. La puerta de la habitación de su madre, al fondo del pasillo, estaba entreabierta. Esa puerta llevaba años cerrada con llave. Camila misma no había podido abrirla nunca. Pero ahora estaba abierta. Esperando. Y el aire que salía de allí era tan frío, tan pesado, tan vivo, que Camila entendió que la carta no era una advertencia. Era una cuenta regresiva. Camila dio un paso hacia atrás al ver la puerta entreabierta. Era imposible, absolutamente imposible, que esa habitación estuviera abierta. Esa puerta había permanecido cerrada desde el día en que sacaron las últimas pertenencias de su madre, años atrás. Ella misma había intentado abrirla en varias ocasiones, pero la cerradura siempre estaba rígida, como soldada por dentro. Ahora, sin embargo, la puerta parecía invitarla. O peor, parecía llamarla. Un frío espeso, casi húmedo, salía desde el interior. No era el frío común de una habitación cerrada mucho tiempo. Era un aire pesado, como si algo antiguo respirara desde dentro. Camila sintió que su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. No sabía si acercarse o correr. Pero entonces recordó la última frase escrita por su madre. Cuando creas que te está siguiendo, vuelve al principio. La frase había quedado flotando en su mente durante todo ese tiempo. ¿A qué se refería con el principio? ¿A la primera carta? ¿A la primera duda? ¿O a la primera habitación donde todo comenzó? Camila tragó saliva. La única forma de saberlo era entrando. Avanzó lentamente por el pasillo. Cada paso hacía crujir la madera como si la casa se quejara. La fotografía la llevaba en una mano, la llave en la otra. La caja azul reposaba en su antebrazo. No sabía por qué, pero sentía que todo debía permanecer unido, como piezas de un rompecabezas que no podían separarse. Cuando llegó frente a la puerta, empujó con la punta de los dedos. La madera cedió sin resistencia. El interior estaba oscuro, pero no completamente. Había un brillo. Una luz tenue, casi imperceptible, proveniente de una esquina de la habitación. El olor la golpeó primero, el perfume de su madre. Ese aroma suave, cálido, fresco, exactamente como Camila lo recordaba. No era posible. No después de tantos años. No después de todo lo que había pasado. Pero ahí estaba. Tan real. Tan presente.
tan vivo que dolía. «Mamá», susurró, aunque sabía que nadie podía responderle. Y aún así, por un instante, sintió como si el aire temblara. Como si algo, o alguien, hubiera escuchado. La habitación lucía igual que antes. Las cortinas verdes. El tocador antiguo. El espejo ovalado. Todo cubierto de una fina capa de polvo, salvo un detalle que hizo que el estómago de Camila se apretara. El espejo estaba limpio. Perfectamente limpio. Como si alguien lo hubiera pulido esa misma mañana. Camila se acercó despacio. Una parte de ella quería mirar. Otra parte rogaba no hacerlo. Pero sus ojos se elevaron antes de que pudiera detenerlos. Su reflejo estaba ahí, mirándola con el mismo miedo que sentía. Pero no estaba sola. Detrás de ella, borrosa al principio, se veía la silueta de su madre. O algo que tenía su forma. Su postura. Su altura. Camila giró de inmediato, pero no había nadie. El cuarto estaba vacío. Volvió a mirar el espejo. La silueta ya no estaba. Solo su reflejo, pálido, temblando. El pánico quiso apoderarse de ella, pero algo llamó su atención. El tocador estaba abierto. Un cajón que ella recordaba perfectamente cerrado ahora estaba entreabierto, mostrando un pequeño sobre blanco dentro. Camila dejó la caja sobre la cama, respiró hondo y tomó el sobre. Tenía su nombre, escrito con la misma caligrafía de la carta. Las manos le temblaban. No sabía si abrirlo. No sabía si podría soportar lo que había dentro. Aún así, rompió el sello. Dentro había una nota corta, apenas 2 líneas. Si estás leyendo esto, ya lo despertaste. La llave abrirá lo único que puede detenerlo. Camila sintió que el pulso se le detuvo por un segundo. Algo se estremeció en la habitación. Una vibración lenta, profunda, como un latido que no era suyo. Miró la llave. Miró la puerta. Miró el espejo. Y entonces lo entendió. No era la casa la que estaba viva. No era la sombra la que la seguía. Era algo más antiguo. Algo que su madre había intentado contener durante años. Algo que ahora sabía su nombre. Y que la había estado esperando. Camila retrocedió un paso sin darse cuenta, apretando la nota entre los dedos. Su respiración se volvió corta, como si el aire dentro de la habitación se hubiera espesado. La frase se repetía una y otra vez en su mente. «Ya lo despertaste». No sabía qué significaba exactamente, pero el cuerpo sí. El cuerpo lo entendía mejor que la mente, porque cada poro se le erizó con una advertencia ancestral. Algo estaba allí. La vibración se intensificó, apenas perceptible, pero suficiente para que el espejo produjera un leve tintineo. El sonido fue tan fino que podría haberse confundido con la brisa, pero Camila sabía que en esa habitación no había viento. Miró la llave en su mano. Era pequeña, de metal antiguo, con un grabado casi invisible, una espiral que se cerraba hacia el centro. Nunca la había visto antes, y sin embargo, una parte de ella sentía que siempre había pertenecido a la familia, como un objeto heredado generación tras generación, pero oculto. Demasiado peligroso para ser mencionado. El espejo volvió a emitir ese tintineo. Camila lo miró de reojo. Durante un instante demasiado largo, creyó ver nuevamente la figura de su madre. No era exactamente un reflejo. Era más bien una sombra envuelta en luz suave. Un contorno. Un recuerdo vivo atrapado entre 2 mundos. «Mamá», susurró, con la voz cargada de un temblor que no sabía disimular. La silueta no respondió. Pero su expresión cambió. Era como si el reflejo estuviera tratando de advertirle algo. Algo urgente. Camila dio un paso hacia adelante, sin quitar los ojos del espejo. Cada músculo de su cuerpo pedía que se detuviera, que huyera, que cerrara esa puerta y arrojara la caja azul al río. Pero había algo más fuerte que el miedo, la necesidad de entender. ¿Quién o qué estaba despertando? ¿Y por qué su madre había luchado tanto por mantenerlo sellado? La vibra subió de intensidad, ya no era un eco silencioso. Era un murmullo grave, como si la casa entera estuviera respirando. Como si tuviera pulmones. Como si, después de años dormida, por fin se levantara. Camila tragó saliva y avanzó 2 pasos más. Al llegar al frente del tocador, sintió un frío punzante cubrirle los brazos, como manos invisibles rozando su piel. El espejo dejó de reflejar la habitación por un segundo y mostró únicamente oscuridad, como si detrás del vidrio hubiera un túnel sin fin. La voz de su madre resonó en su cabeza, no como palabra clara,
sino como un eco emocional cargado de urgencia. Vuelve al principio. Camila abrió la caja azul. Esperaba encontrar la primera carta, pero no estaba ahí. En su lugar había algo que no recordaba haber visto antes, una pequeña libreta negra, desgastada, con la cubierta agrietada por el tiempo. La abrió con cuidado. Era el diario de su madre. O parte de él. Las páginas estaban llenas de anotaciones breves, casi criptográficas. No debe ver su reflejo. La llave reacciona a la sangre. El espejo es un portal de memoria. Camila no puede saberlo. No aún. La última frase la atravesó como un relámpago. Todo despierta con la ausencia. Camila cerró el diario de golpe. Se sintió observada. Y no por la sombra en el espejo, sino por la misma casa. Entonces, el espejo vibró. No fue un tintineo esta vez. Fue un golpe seco, como si algo desde el otro lado hubiera chocado con fuerza intentando salir. El cuerpo de Camila se tensó. La llave comenzó a calentarse en su mano. El diario tembló. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. «Mamá, ¿qué hiciste?», murmuró, con voz quebrada. Y por primera vez desde que todo comenzó, la respuesta no llegó en forma de silencio, sino de un susurro apenas audible, que parecía provenir desde atrás del espejo. «Lo que debía hacer para protegerte». Camila se quedó paralizada. La voz era inconfundible. Era la voz de su madre. Pero lo que más miedo le dio no fue escucharla, sino la sensación innegable de que esa voz no había venido del pasado. Camila permaneció de pie frente al escritorio antiguo, sin decidirse a abrir el pequeño compartimento secreto que acababa de encontrar. Sus dedos temblaban, pero no por miedo. Era una mezcla de expectativa, dolor y una sospecha que había ido creciendo desde la primera línea de aquella carta imposible. La voz de su madre seguía en su cabeza, como si aún estuviera ahí, dictando cada palabra desde un rincón invisible del cuarto. Respiró hondo y empujó el compartimento. Dentro había un sobre más pequeño, sellado con cera vieja y el nombre de Camila escrito con la misma caligrafía delicada que recordaba de su infancia. El corazón se le aceleró tan fuerte que sintió que el sonido llenaba el silencio de la habitación. Era una carta dentro de otra carta. Algo que su madre había dejado para el final, para cuando Camila estuviera lista. Con manos temblorosas rompió el sello. El papel olía a tiempo, a encierro, a despedida. Y apenas leyó la primera frase, sus rodillas casi cedieron. Si estás leyendo esto, significa que te atreviste a seguir adelante, incluso cuando el miedo quiso detenerte. Y estoy orgullosa de ti, más de lo que alguna vez alcancé a decirte. Camila cerró los ojos. Su madre siempre había tenido esa forma de hablarle, suave, firme, directa al alma. Continuó leyendo. Te dejé secretos que duelen, lo sé. Pero también te dejé la verdad. La verdad que nunca quise que descubrieras sola. La respiración de Camila se volvió pesada. Sabía que estaba a punto de encontrar algo decisivo, algo que cambiaría no solo el pasado, sino la forma en que entendía su propia vida. No busqué protegerme, hija, busqué protegerte a ti. Una lágrima cayó sobre el papel. Camila sollozó sin ruido, como si temiera romper el delicado puente que la conectaba con aquella voz que ya no existía más que en tinta. Sé que estás enojada, que sientes que te abandoné antes de tiempo. Pero había cosas que no podían contarse mientras yo estuviera viva. Cosas que solo tú podías enfrentar cuando fueras capaz de ver más allá del dolor. Las palabras la envolvían como un abrazo tardío. Lo que encontrarás después de esta carta no es una explicación, es una decisión. Tu decisión. Camila levantó la mirada, confundida. Después, buscó dentro del compartimento y encontró una llave diminuta, casi decorativa, pero lo suficientemente real como para significar algo grande. En la parte inferior del escritorio había otro pequeño cierre que no había visto antes. No temas abrir lo que sigue. No temas descubrir quién eres realmente. Yo estaré contigo en cada paso, aunque ya no pueda hablarte. El aire pareció volverse más denso. Camila tomó la llave entre sus dedos, sintiendo su peso, su propósito, su destino. La última línea la hizo estremecerse. Lo que está ahí, es lo que siempre quise decirte, pero nunca pude. Camila tragó saliva, con el alma en vilo. La llave brilló en su mano, esperando. Y entonces entendió que ya no había vuelta atrás. El siguiente paso definía todo. Y tenía que darlo. Camila sostuvo la diminuta llave entre los dedos como si fuera un objeto sagrado.
Un simple pedazo de metal, sí, pero cargado con el peso de todo lo que había evitado enfrentar durante años. Su madre había dejado demasiadas pistas, demasiados silencios, demasiadas verdades a medias, y ahora, por primera vez, todo parecía conducir a un punto único. A ese pequeño cierre oculto bajo el escritorio. Se arrodilló frente al mueble, sintiendo como el corazón le retumbaba en el pecho. La madera crujió cuando apoyó la mano, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Introdujo la llave, pero no la giró aún. Dudó. ¿Y si lo que estaba al otro lado la destrozaba? ¿Y si no estaba lista? Su madre había confiado en que sí, pero la confianza ajena no siempre basta. Cerró los ojos y recordó su voz. No un recuerdo nítido, sino esa sensación cálida que siempre la acompañaba cuando era niña. La manera en que su madre la tomaba de la mano cada vez que algo la asustaba. Aquella sonrisa tranquila que parecía decirle sin palabras, «Estoy aquí». Y con ese pensamiento, Camila giró la llave. Un clic seco resonó en la habitación. El compartimiento se abrió lentamente, revelando un cuaderno viejo, de tapas duras, cubierto de polvo y atado con una cinta amarillenta. No era una libreta común. No tenía título. No tenía fecha. Era un diario. El diario de su madre. Camila sintió un nudo formarse en su garganta. Tomó el cuaderno con sumo cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus manos. La cinta cayó al suelo en silencio. Al abrirlo, un olor tenue, casi dulce, escapó del papel. La primera página no tenía escritura. Ni la segunda. Ni la tercera. Eran hojas en blanco, como si alguien las hubiera arrancado o como si su madre hubiera dudado antes de comenzar. Recién en la cuarta página encontró algo. Una frase escrita con una caligrafía temblorosa, como si hubiese sido escrita en un momento de extrema emoción. «Hija, ojalá nunca necesites leer esto». Camila sintió como una corriente fría le recorría los brazos. Pasó a la siguiente página. «Escribo porque sé que no voy a estar siempre. Y porque hay verdades que, por más que lo intente, no puedo llevarme conmigo». Verdades. Otra vez esa palabra. Siempre esa palabra. Camila tragó saliva y siguió leyendo. «Cuando eras pequeña, te prometí que jamás te mentiría. Pero no pude cumplirlo. No porque no quisiera, sino porque decirte todo habría cambiado tu infancia para siempre. Y preferí regalarte unos años de paz». Camila sintió que algo en su pecho se movía, una mezcla de rabia contenida y gratitud dolorosa. Su madre continuaba. «Sé que estarás confundida. Sé que dolerá. Lo siento, hija. Pero eres fuerte. Mucho más fuerte de lo que yo fui». Las manos de Camila temblaban al pasar de página. «Lo que viene ahora es lo que más temí escribir, pero también lo que más necesitaba saber». Camila contuvo la respiración. Pero justo cuando sus ojos buscaron la siguiente línea, encontró algo inesperado. Un corte limpio en el papel. Varias hojas arrancadas. Un espacio vacío donde debía estar la verdad. El corazón de Camila se aceleró brutalmente. Al final del espacio en blanco, solo quedaba una última frase, escrita a mano, apresurada, como si su madre la hubiera anotado justo antes de retirarse para siempre. «Perdóname por lo que descubrirás después de mí». Camila cerró el diario de golpe. La habitación pareció encogerse. Ese vacío en las páginas, esa ausencia, significaba que la verdad existía, pero alguien, quizá su propia madre, la había arrancado. O tal vez la escondió en otro lugar. En otro mensaje. En otro secreto. Camila lo supo en ese instante. Aquello apenas comenzaba. El silencio de la habitación se volvió casi insoportable. Camila sostenía el diario cerrado contra su pecho, como si temiera que el vacío entre sus páginas intentara escapar y envolverla por completo. Aquellas hojas arrancadas, ese hueco donde debía estar la verdad, era peor que cualquier confesión. Porque el misterio, cuando falta una pieza esencial, duele más que la propia respuesta. Respiró hondo y regresó a la silla en la que se había sentado tantas veces de niña mientras su madre trabajaba en ese mismo escritorio. Recordó cómo, incluso antes de saber leer, le encantaba verla escribir. La forma en que su madre apoyaba la frente en la mano cuando algo la preocupaba. Cómo suspiraba, cómo sonreía, cómo intentaba ocultar lo que sentía, y cómo ella, aun siendo una niña, ya lo percibía todo. Colocó el diario sobre la mesa y lo abrió nuevamente, esta vez con calma, examinando cada detalle. No había manchas extrañas, ni señales de que alguien más lo hubiese manipulado,
pero las hojas arrancadas mostraban bordes irregulares, como si su madre hubiera arrancado esas páginas con prisa. No con violencia, sino con urgencia. Como alguien que cambia de idea en el último segundo. ¿Qué querías ocultarme?, susurró Camila, aunque sabía que no obtendría respuesta. Regresó a la frase final de la última página escrita. Perdóname por lo que descubrirás después de mí. Sentir culpa desde el más allá. Solo alguien que había amado profundamente podía escribir algo así. Y esa certeza, lejos de consolarla, la inquietó aún más. ¿Qué podía ser tan fuerte, tan definitivo, que su madre temiera que su propia hija lo supiera? Camila pasó los dedos por la parte interna de la tapa trasera del diario. Era más gruesa de lo normal. Golpeó suavemente con las uñas. Un sonido hueco respondió. Su corazón dio un brinco. Despegó la tela con cuidado. Y ahí estaba. Una hoja doblada en 4, cuidadosamente escondida. No tenía fecha, no tenía nombre. Solo un pliegue marcado por el tiempo. Sus manos temblaron al abrirla. Era la letra de su madre. Lo reconoció al instante. Ese trazo ligeramente inclinado hacia la derecha, esa presión fuerte en las líneas descendentes, lo había visto miles de veces en notas, recetas y pequeñas dedicatorias que guardaba en cajas. La hoja decía: si estás leyendo esto, significa que encontraste el diario. Quise decírtelo todo allí, pero no pude. Cada palabra que escribía terminaba rompiéndome por dentro. Y había cosas que no estaba preparada para dejarte escritas de manera tan directa. Camila sintió un golpe en el estómago. Su madre había tomado la decisión de ocultar lo esencial, pero no de borrarlo. No arranqué las páginas para esconder la verdad de ti. Las arranqué porque la verdad no debía quedar a la vista de cualquiera que encontrara el cuaderno. Solo tú debías decidir si querías continuar. Continuar. Una palabra que ahora pesaba toneladas. Me duele saber que esto puede herirte. Pero prefiero herirte yo, con mi verdad, que permitir que la descubras por manos ajenas. Hija, lo que te oculté no es sobre lo que hiciste, ni sobre quién eres. Es sobre lo que yo hice, sobre lo que yo permití, y sobre lo que nunca pude reparar. Camila sintió un frío recorrerle la espina. Su madre había cometido algo. Algo que la perseguía incluso más allá del último día de su vida. La carta seguía. Perdóname. No fui la mujer que creías. No fui la madre perfecta que querías recordar. Lo que callé no fue miedo, fue vergüenza. Vergüenza. Esa palabra cayó como un bloque de piedra en el pecho de Camila. Pero antes de explicarte lo demás, necesito que encuentres un lugar. El único lugar donde dejé lo que queda de esta historia. Lo escondí para protegerte, pero también para liberarte cuando llegara el momento. Camila leyó la última línea con la respiración suspendida. Busca donde dormías cuando eras niña. Allí está lo que tanto temí y lo que por fin debes saber. La hoja tembló entre sus dedos. Su cuarto de infancia. Ese espacio que no había tocado desde aquel día doloroso. La verdad, estaba allí, esperándola, como una sombra que por fin se hacía visible. Camila subió las escaleras con pasos lentos, cada peldaño resonando como un eco del pasado. Hacía años que no entraba a su antiguo cuarto. Desde la muerte de su madre, aquella puerta se volvió una frontera emocional que nunca se atrevió a cruzar. Pero ahora, con la carta en la mano y un nudo en la garganta, sabía que no podía seguir huyendo. El pomo estaba frío. Cuando giró la manija y empujó la puerta, una bocanada de aire estancado salió al encuentro. El olor era una mezcla de polvo, madera envejecida y recuerdos detenidos. La habitación estaba casi intacta, la cama infantil con su colcha azul, los estantes con algunos juguetes guardados, un pequeño escritorio donde solía colorear. Todo era una cápsula del tiempo. Camila se quedó en el umbral unos segundos, sintiendo como la nostalgia y el miedo se mezclaban. «Estoy aquí», susurró, como si su madre pudiera escucharla desde algún rincón invisible. Caminó hacia la cama. La carta decía que allí, en ese cuarto, encontraría lo que quedaba de la historia. ¿Dónde? ¿Entre sus juguetes? ¿Bajo el colchón? ¿En el escritorio? Se arrodilló lentamente y levantó la colcha. Nada. Luego revisó las gavetas del escritorio. Solo crayones viejos, hojas amarillentas y un cuaderno con garabatos. El corazón le latía con más fuerza. Nada parecía tener sentido, hasta que se fijó en la pared detrás de la cómoda. Era una pared lisa, pero había algo extraño. Un pequeño cuadrado más claro, como si durante años hubiese estado cubierto por algo. Algo que ya no estaba.
Su madre era meticulosa. Nunca dejaba marcas a la vista. A menos que hubiera querido ocultar algo a propósito. Camila acercó una mano y palpó la zona. El sonido cambió ligeramente cuando golpeó con los nudillos. Hueco. El estómago se le encogió. Empujó la cómoda con todas sus fuerzas, arrastrándola unos centímetros hasta abrir espacio. Detrás, encontró una tabla pequeña, perfectamente encajada en un hueco. Su madre la había sellado con tanto cuidado que, si uno no sabía qué buscar, jamás habría notado nada. Con manos temblorosas, retiró la tapa. Dentro había una caja de madera. Pequeña, antigua, y cubierta por una fina capa de polvo. Camila la sacó lentamente y se sentó en el suelo. La caja pesaba más de lo que parecía. Ese peso significaba algo. La abrió. Adentro había una libreta muy vieja, más que el diario que había encontrado antes. Sus bordes estaban desgastados y algunas páginas tenían manchas de humedad. Junto a ella, había una carta doblada y un objeto metálico envuelto en tela. Primero tomó la libreta. Al abrirla, el corazón se le paralizó. No era de su madre. Era suya. Su letra infantil llenaba las primeras páginas, dibujos, frases incompletas, pequeñas historias que escribía cuando apenas empezaba a unir palabras. Pero al avanzar, descubrió algo completamente diferente. Las últimas páginas no correspondían a una niña. Eran anotaciones hechas por su madre, usando el cuaderno de ella. Camila frunció el ceño. Leyó la primera línea escrita por su madre. Tenías 5 años cuando ocurrió. Y aunque creí que no recordarías nada, sé que tu mente guardó fragmentos. Lo escribo aquí porque este cuaderno nació contigo, y es justo que también guarde la verdad que perdiste. Camila sintió un vértigo recorrerle el cuerpo. ¿Qué podía haber ocurrido cuando tenía 5 años? ¿Qué era eso que su madre temía tanto revelar? Pasó a la siguiente página. Pensé que podía protegerte de todo. Que bastaba con mantenerte cerca, abrazarte fuerte y no dejar que nadie dañara tu mundo. Pero me equivoqué. No te protegí como debí. Y esa deuda me ha perseguido toda la vida. Un frío recorrió los brazos de Camila. La siguiente línea estaba escrita con tinta corrida, como si hubiera llorado mientras escribía. Hija, ese día perdiste algo que nunca debiste perder. Y lo que guardo en esta caja es la prueba de lo que intenté reparar, pero nunca logré. La respiración de Camila se volvió inestable. Miró la caja. El objeto envuelto en tela pesaba más que todas las palabras juntas. Algo dentro de ella gritaba que no lo hiciera. Pero otra parte, la que había sido llamada desde la primera carta, sabía que estaba lista. Con manos temblorosas, tomó el objeto. Lo desenrolló lentamente. Y cuando vio lo que era, el mundo pareció detenerse. Porque aquello no solo era una pista. Era la verdad. La verdad que su madre había temido toda su vida. Y que estaba a punto de cambiarlo todo. Camila sostuvo el objeto envuelto entre sus manos, sintiendo su peso, su frío y su significado. Era más que un simple objeto. Era un fragmento de su pasado, un secreto que su madre había protegido con celo durante décadas. La tela que lo cubría tembló ligeramente al retirar el envoltorio, revelando un pequeño relicario de metal antiguo. El brillo apagado del cobre y las incrustaciones desgastadas por el tiempo contaban historias que solo su madre conocía. Abrió el relicario con cuidado, como si un movimiento brusco pudiera romper el hilo que la conectaba con la verdad. Dentro encontró una fotografía. No era reciente. La imagen estaba descolorida, los bordes amarillentos, pero cada detalle era nítido. Una niña pequeña, de ojos grandes y curiosos, abrazando a un hombre que Camila no reconocía. Su madre estaba detrás de ellos, sonriendo con una mezcla de amor y algo que parecía miedo. El corazón de Camila latió con fuerza desmedida. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué nunca se lo mencionó su madre? Los recuerdos de su infancia comenzaron a mezclarse con esta revelación inesperada. Las risas, los juegos, las noches solitarias en las que su madre llegaba tarde a casa, siempre con una expresión de cansancio profundo. Todo encajaba en un rompecabezas que ahora parecía implacable y cruel. Camila volvió a leer la carta que acompañaba al relicario. Hija, si estás viendo esto, significa que te atreviste a buscar la verdad. Lo que ves es solo una parte de lo que nunca pude explicarte. Quise protegerte, mantenerte alejada del dolor, pero la verdad no podía quedarse enterrada para siempre. Necesitabas encontrarlo, y ahora está en tus manos. Sus manos temblaban. La mezcla de emociones era abrumadora. Ira,
tristeza, confusión y una pizca de alivio por finalmente tener una pista concreta. Pero también había una sombra de temor. ¿Qué otros secretos había escondido su madre? ¿Qué otras piezas del pasado estaban esperando para desbordarla? Camila se recostó contra la pared del cuarto de su infancia, dejando que el relicario descansara sobre su regazo. Cerró los ojos un momento, recordando los abrazos de su madre, las noches en que le leía cuentos y la voz suave que parecía envolver todo su mundo. «Perdóname», murmuró entre dientes. No estaba segura si se disculpaba por su propia curiosidad o si sentía compasión por la mujer que había hecho lo imposible para protegerla. Abrió nuevamente la fotografía, tratando de descifrar cada expresión, cada gesto. El hombre desconocido parecía mirar a la niña con ternura, y su madre parecía proteger algo más que un simple abrazo. Camila comprendió que su vida no había sido lo que parecía. Había secretos cuidadosamente guardados, verdades a medias, y decisiones tomadas con un amor profundo pero imperfecto. Una línea de la carta volvió a sus ojos. Lo que está aquí no es solo un recuerdo. Hija, es la clave para entender lo que nunca pude decirte en vida. Camila respiró hondo. Con determinación, se levantó del suelo. La habitación que conocía también ahora se sentía diferente, cargada de historias no contadas y de secretos que pedían ser enfrentados. Sabía que lo que tenía entre sus manos era solo el inicio de una revelación mucho más grande. El relicario, la fotografía y la carta no eran el final. Eran el primer paso para descubrir la verdad completa que su madre había protegido hasta el último día. Camila estaba lista para dar ese paso. Y nada podría detenerla. Camila sostuvo el relicario y la fotografía con manos firmes, aunque el corazón le latía con fuerza. Sabía que aquello no era solo un recuerdo. Era la pieza final de un rompecabezas que su madre había guardado con celo. Cada detalle de la imagen, cada gesto, cada mirada, contaba una historia que Camila aún debía descifrar. Todo apuntaba a algo que su madre había temido revelarle durante toda su vida, y que ahora, tras años de espera, estaba al alcance de sus manos. Respiró hondo y volvió a leer las palabras de la carta. Hija, si estás viendo esto, significa que confiaste en tu instinto y seguiste adelante. Lo que encontrarás aquí no solo explica lo que pasó, sino también por qué lo protegí. Hay cosas que ningún amor puede evitar, pero sí puede sostener hasta que estés lista para enfrentarlas. Camila sintió un nudo en la garganta. La combinación de miedo, curiosidad y amor profundo la paralizaba por momentos. Su madre había tomado decisiones difíciles, decisiones que habían marcado la infancia de Camila, pero ahora empezaba a comprender que todo había sido por protección, aunque con métodos imperfectos. El relicario contenía algo más que la fotografía. Un pequeño cuaderno de notas con anotaciones que parecían susurros de su madre. Cada línea revelaba emociones, secretos y advertencias que explicaban la vida que Camila había vivido hasta ese momento. No guardo rencor, hija. Todo lo que hice fue para que crecieras segura, aunque la verdad doliera, decía una línea. Camila pasó página tras página, absorbiendo cada palabra, cada confesión, cada pedazo de vida que su madre había dejado plasmado. Su corazón se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Comprendía, con un dolor dulcemente intenso, que su madre había luchado con demonios internos, decisiones que afectaron a Camila y a su propia alma, pero que siempre había actuado desde el amor. En ese instante, la sensación de pérdida y el vacío de tantos años se transformaron en algo más poderoso, comprensión y conexión. Camila sintió que su madre la abrazaba, que le hablaba desde algún lugar más allá de la vida, guiándola con ternura y firmeza. El relicario parecía brillar con un calor que no provenía del metal, sino del recuerdo y de la verdad contenida en su interior. Camila cerró los ojos y permitió que una lágrima rodara por su mejilla. No era solo tristeza, era gratitud por finalmente recibir lo que tanto había buscado, respuestas. Se levantó, con el relicario sujeto al pecho, y miró alrededor de la habitación de su infancia. Cada objeto, cada rincón, parecía cobrar vida, como si su madre le estuviera diciendo que, aunque ya no estaba físicamente, su amor y protección seguían presentes. La carta, el diario, la fotografía y el relicario habían cumplido su propósito, mostrarle que la verdad, aunque dolorosa, también puede liberar. Camila comprendió que no podía cambiar el pasado, ni las decisiones de su madre, pero sí podía vivir con la claridad que había encontrado. Los secretos ya no eran cadenas que la ataban, eran piezas de un legado de amor, protección y aprendizaje que ahora entendía completamente. Finalmente, con un suspiro profundo,
Camila colocó todo cuidadosamente sobre la mesa y susurró al aire. Gracias, mamá. Ahora lo entiendo, y puedo seguir adelante. La habitación volvió a su silencio habitual, pero Camila sabía que algo en ella había cambiado para siempre. Había cerrado un ciclo, había enfrentado la verdad y, por primera vez, sentía paz. La carta que nunca debió abrirse había revelado lo que su corazón necesitaba. Amor, perdón y la comprensión de que, a veces, los secretos son la forma más profunda de cuidado. Y con esa certeza, Camila salió de su cuarto de infancia, con la cabeza en alto, lista para abrazar su vida, ahora iluminada por la verdad que su madre había dejado. El pasado, finalmente, ya no pesaba.